soy Josué. Mucho gusto, yo me llamo Zoe. Y mi nombre es Diego. Sean bienvenidos al Club de la Galaxia, El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial. que está de visita desde el municipio de San Andrés, mostrándoles un lugar que los dejará con la boca abierta. Un lugar de muchas bellezas naturales que además tiene mucha riqueza histórica. Y aparte de todo, es nuestro hogar, así que acompáñanos a conocerlo. Nos encontramos en el municipio de San Andrés Tuxtla, en la región conocida como Los Tuxtlas. Está nombrado así en honor al santo patrono de la localidad, San Andrés. Y Tuxtla viene del náhuatl Tochtli, que significa conejo, y Tla, lugar, el lugar de los conejos. En un principio era conocido como San Andrés Zacualco, que junto con Santiago pertenecía a la provincia de los Tuxtlas. Lo que hacía que nos refiriéramos a la comunidad como San Andrés Tuxtla, por lo que perdió su nombre original. Justamente Santiago Tuxtla es parte de nuestros municipios vecinos. Además de Catemaco, Guayapan de Ocampo y Ángel de Recabada. Nuestro municipio se encuentra ubicado en la Sierra de San Martín, dejándonos un rico ecosistema en flora y fauna. Aquí podemos encontrar selvas con grandes árboles de hasta 30 metros de altura o más, en donde vive una infinidad de aves. En la selva se encuentran animalitos como armadillos, tlacuaches, conejos, zorrillos, osos hormigueros y martas. Todo esto subsiste gracias al río San Andrés y sus arroyos como el Ciguapa, que descarga sus aguas en el río Papaloapan. En el norte del municipio se encuentra el Golfo de México, por lo que las playas abundan mucho por aquí. En su mayoría son lugares turísticos que visita mucha gente. Y en muchas de estas playas corre la leyenda de que hay tesoros piratas, por lo que te llevarás una gran sorpresa. Para hablarnos más sobre las leyendas de esta región, los dejo con esta entrevista. Hola, mi nombre es Adriana y hoy estamos con el cronista de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el profesor. Sixto Carvajal Atuzar. Profesor, ¿cuáles son las leyendas más populares de esta ciudad? Sí, hay muchas leyendas, pero las más populares son la de los chaneques, que todo el mundo la conocemos, y la de los nahuales. ¿Son muy antiguas? Sí, son muy antiguas, y fíjate que la de los nahuales narra una situación que verdaderamente atemorizaba a la población, porque los nahuales eran personas que se dedicaban a curar, que practicaban la herbolaria y que aquí en el pueblo le llamaban brujos. Entonces ellos tenían la creencia de que estas personas se convertían en animales, y coincidentemente en una ocasión una de las personas muy creyentes en estas leyendas pues pensó que un perro que llegó a su casa era un brujo que le quería hacer daño, y lo mataron, y justamente ese día falleció un brujo. Entonces pues más se arraigó la idea de esa leyenda de la credibilidad de los nahuales. ¿Cuáles son de tradición indígena? Es una de las tradiciones más indígenas que tenemos, de las leyendas más indígenas, y también tenemos la del Yobaltábac. El Yobaltábac, que va muy relacionada con los campesinos, porque se hablaba mucho de que cuando los campesinos iban a sus milpas, se encontraban en el camino a un niño llorando, desnudo, y que ellos se bajaban muy conmovidos a ver al niño para pues auxiliarlo, y les decía que su mamá lo había abandonado. Entonces lo subían en las ancas del caballo, de la bestia que traían, y en el camino sentían que les empezaba a enterrar las uñas en la parte de aquí de los costados. Y cuando ellos volteaban a verlo, les enseñaba los colmillos. Dice que traía unos colmillos muy, muy grandes, y pues las bestias se desbocaban, y los señores caían en una gravedad total, que tenían que recurrir en esos tiempos a los brujos, a los nahuales, y les hacían limpia, los chupaban, les hacían un ritual muy, muy especial que practicaban los señores nahuales, los señores brujos, y de que se recuperaban de ese susto, porque así les llamaban: vamos a curarlos para el espanto. Muchas gracias por esta entrevista. Regresamos al Club de la Galaxia. Muchísimas gracias por la invitación también, y los felicito por su comportamiento tan bonito. Pero si quieren conocer más sobre San Andrés Tuxtla, no se despeguen de la pantalla. Pues nos esperan grandes cosas aquí en el Club de la Galaxia.
La región de los Tuxtlas, ubicada en la parte centro-sur del estado de Veracruz, ha sido considerada zona importante para la investigación y conservación por sus características de alta complejidad ecológica, geológica y de actividad humana. Durante décadas se emitieron decretos presidenciales con el objetivo de conservar y proteger los ecosistemas contenidos en ella, hasta que finalmente en el año de 1998 se estableció la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. La reserva se caracteriza tanto por la notable diversidad de especies vegetales y animales como por los importantes servicios ambientales que presta, tales como la captación y abastecimiento de agua, la regulación del clima, la captura del carbono y el gran valor paisajístico. Nuestra región posee en una superficie relativamente reducida una variada gama de condiciones climáticas y suelos que favorecen la diversificación de hábitats y paisajes y por lo tanto de su flora y fauna. Pocas regiones de México poseen esta diversidad. Esta riqueza requiere de un gran compromiso para su cuidado y conservación, por lo que de diferentes niveles del gobierno, asociaciones civiles y personas de las comunidades se han preocupado por realizar las actividades del adecuado manejo de los recursos, de manera que se empleen de forma sustentable. ¿Qué es ciberbullying? El ciberbullying, o en español el ciberacoso, es un tipo de acoso que se da a valer de medios informáticos para el hostigamiento de una persona. Su característica fundamental es que para llevarse a cabo se vale de redes informáticas y de los recursos tecnológicos actuales, como computadoras, teléfonos inteligentes, tablets e incluso consolas de videojuegos. Consejos y recomendaciones: no respondas o tomes represalias. Guarda las evidencias, di al abusador que pare, busca ayuda, emplea la tecnología disponible. Si conoces a alguien que está siendo acosado, actúa. Y regresamos al Club de la Galaxia. Y estamos grabando desde aquí, desde el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Un lugar que te cuenta su propia historia a través de sus lugares y sus tradiciones. Una historia donde convergen el pasado prehispánico y la influencia católica para dejarnos una cultura propia de la región. Uno de los hechos que marcó al municipio fue la erupción del volcán San Martín, que antiguamente le llamaban Titepetl. Nombrado San Martín en honor a un soldado español quien fue el primero en verlo desde el barco. Se cuenta que hubo 3 erupciones de este volcán en la época de la colonia española. La primera entre 1530 y 1532, la segunda y la tercera entre los años 1644 y 1793 respectivamente. Se dice de que la primera erupción fue la causa de la emigración de los habitantes a lo que hoy es San Andrés. Aunque estos datos son muy difíciles de corroborar realmente. A partir de entonces, el pueblo de San Andrés ha sufrido muchas transformaciones, tanto sociales como culturales. Por ejemplo, la entrada del cristianismo que convirtió a los indígenas a la fe católica y los llevó a construir grandes iglesias. La más emblemática es la Catedral de San José y San Andrés, un templo que tardó casi 100 años en construirse. Data finales del siglo XIX y principios del XX, y una de sus características son 2 torres que tienen la fachada. Desafortunadamente, con la cultura española se perdieron muchas costumbres de los pueblos originarios del municipio. Una de esas pérdidas fueron las lenguas originales, pues en la actualidad son pocas personas en la región que lo hablan. Y todavía hasta hace muy poco, quienes lo hablan son molestados por no hablar español. Para que nos hable sobre el rescate de las lenguas indígenas, lo dejo con esa entrevista. Hola amigos del Club de la Galaxia, nos encontramos con el cronista Profesor Sixto Carvajal, a tus órdenes. ¿Cuáles son las lenguas originales que se hablaron en esta región? Sí, la lengua original que se habló aquí en San Andrés Tuxtla fue el popoluca. Luego, cuando llegan los
teotihuacanos y los toltecas a esta región traen consigo el náhuatl de montaña y se fusiona con el popoluca y dan como origen a otro dialecto que conocemos como maceba, que es un lenguaje más atropellado. ¿Cuáles se siguen hablando? La que se sigue hablando es el náhuatl de montaña, que como te decía es un lenguaje atropellado. En el argot de las lenguas indígenas se conoce como atropello la introducción de otras terminologías en la lengua, o sea, ya no son puras, ¿verdad? Como actualmente hasta en los idiomas sucede. ¿Quiénes las hablan? Generalmente los dialectos se han extraviado completamente, pero todavía quedan por ahí vestigios de algunas personas mayores en comunidades de origen indígena como Texalpan, Xoteapan, Tezcaltitan, Tonalapan, en donde pues ellos han preservado, ya no lo pueden practicar porque ya nadie los habla, pero lo han estado transmitiendo a algunos familiares que les gusta y son los que todavía por ahí en la gente joven podemos escuchar. ¿En dónde las hablan? Pues generalmente esto es de dominio muy interno familiar, porque como te decía hace un momento, si lo hablan públicamente, pues la gente no les entiende, a veces hasta se ríe de ellos, ¿verdad? Pero aquí tenemos en Casa de Cultura a un señor que es de una comunidad indígena de aquí de nuestra región, de origen indígena, que viene a dar las clases, ¿verdad? Y van jóvenes y gente adulta. Me da mucho gusto porque hoy, gracias a la Secretaría de Educación que está promoviendo el rescate de las lenguas indígenas y de nuestras tradiciones, pues se ha interesado mucho la juventud y los maestros sobre todo, ¿verdad?, en impulsar esto. Amigos del Club de la Galaxia, esta fue la entrevista con el profesor Sixto Carvajal, cronista de San Andrés Tuxtla. Muchísimas gracias por la invitación y quiero felicitarte, así como a todo el personal docente de esta escuela, la maestra Nelva, que es la directora, por el impulso que le están dando al rescate de nuestras lenguas indígenas. Muchísimas gracias. Gracias por comentarnos esto. Es importante para nosotros los niños interesarnos por salvar esta que es nuestra lengua. Por lo tanto, iremos a otro segmento del club, así que no se vayan. Porque quedan más cosas que descubrir en el Club de la Galaxia. Natotna. Hinato, Elena, Umi, Yana. San Andrés Tuxtla se elevó a categoría de ciudad en 1893. Desde entonces, la población que habla la lengua náhuatl ha pasado de un 70 a un 5%, sabiendo que en algunas comunidades como Xoteapan, Texalpan, Texcaltitan y Buenos Aires siguen hablando algunas palabras en náhuatl, pero sin hacerlo con la pureza que se necesita. En el abecedario náhuatl solo existen 19 palabras, 4 vocales y 15 consonantes. Jimosehuican Wali Timoitase, que significa buen descanso, nos vemos. ¿Sabías que las primeras plantas en ser cultivadas fueron los cereales? El arroz, maíz y trigo representan más de la mitad del alimento mundial, ya que estos son consumidos mundialmente por la población. Regreso aquí en el Club de la Galaxia. Y estamos de regreso desde el municipio de San Andrés Tuxtla. Un municipio con gran valor histórico, no solo en su arquitectura, sino en sus actividades económicas. Una de las actividades más fructíferas de la región es la producción de puros. Ay, como resumba y suena. Ay,
nos remonta a la época de la colonia española, con el estanco del tabaco. El estanco era un negocio de la corona española, porque solo ellos podían comercializar un producto como el tabaco. Y solo en algunos lugares de la Nueva España se podía cultivar y producir esta planta. Sin embargo, San Andrés no tenía ese permiso, ya que ellos tenían que sembrarla en secreto. No fue hasta después de la independencia, en tiempos de Juárez, que se permitió el libre comercio de la planta del tabaco, provocando que los negocios ilegales dejaran de serlo, dando grandes riquezas al municipio. Pero hay algo que estamos olvidando, y es que hubo un grupo que mejoró las formas de producir el tabaco. ¡Claro! Hablamos de los trabajadores cubanos que ayudaron en la producción de la planta. En esos tiempos, Cuba luchaba por su independencia, por lo que vinieron a refugiarse a tierras veracruzanas. Y comenzaron a trabajar en las tabacaleras, sembrando la planta como solo ellos sabían. Innovando en las técnicas de corte y secado de la planta y mejorando la calidad del producto. Hoy en día, el negocio sigue siendo muy redituable en el municipio. Los puros de San Andrés Tuxtla compiten en calidad con los producidos en Cuba, los famosos habanos. Y para conocer más sobre este tema, los dejamos con esta entrevista. Hola amigos, esto es el Club de la Galaxia. Mi nombre es Karime y nos encontramos con el señor Abraham Pérez Fiscal. ¿Qué tan importante es el cultivo del tabaco? Bueno, el tabaco es tan importante en la región porque trae una gran importancia económica y cultural. ¿Qué tanto se cultiva? Se están cultivando un promedio de 783 hectáreas que representan un promedio de 1.175.000 toneladas. ¿Todo su cultivo es utilizado para realizar puros? No, la mayoría de productores venden su producto a otros países, a España, lo venden a Nicaragua y a otros países de Centroamérica. Aquí solamente se queda un 20% para la producción de puros en esta región y más que nada en el país. ¿Es muy difícil hacer un puro? No, es solamente constancia, ¿verdad? Y dedicación para poder hacer un buen artesano de puros. ¿Cómo se hacen y cuánto tiempo se lleva a realizar un puro? Bueno, un puro tiene tres partes. Primeramente es la tripa, posteriormente se enrolla con un capote que nosotros le llamamos una banda y cuando ya está hecho se mete a un molde. De ese molde, de ahí que ya está prensado, se rola con una capa llamada Sumatra, la que le da la vista al puro. Un promedio como de 7 minutos por puro, porque el artesano hace cantidades y si promediamos viene siendo como 7 minutos para hacer un puro. ¿Es bueno fumar puros? No, porque está catalogado como un problema de salud, pero se recomienda muchas veces fumar puro porque el puro es natural, no contiene alquitrán. Sin embargo, el cigarrillo sí es un problema porque contiene alquitrán y además se lleva hasta los pulmones, y el puro solamente se jala el humo, se mantiene en la boca para darle el sabor y luego se desecha. Muchas gracias y regresamos al Club de la Galaxia. Gracias a ustedes, estamos agradecidos por esta intervención con esta fábrica. Muchas gracias. ¿Sabías que Galileo Galilei inventó varios telescopios y gracias a ellos pudo descubrir las montañas en la Luna, las fases de Venus, las manchas solares y 4 de las lunas de Júpiter? El telescopio sin duda es un invento que revolucionó el conocimiento que teníamos sobre el universo, ya que gracias a este pudimos descubrir más sobre el universo. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros los jóvenes preservar esta actividad que es orgullo de nuestro municipio. Y si vienes de visita a San Andrés, no olvides pasar a conocer de muchas tabacaleras que hay en la región. Aunque también hay muchos otros lugares turísticos que puedes disfrutar. Pero eso lo mostraremos en el próximo bloque. Así que no te vayas todavía, porque tenemos mucho más en el Club de la Galaxia. Inclusión.
La inclusión educativa en las escuelas busca garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Además, la inclusión resulta importante porque las personas con discapacidad harán efectivos sus derechos con sus iguales a desarrollarse en los aspectos de una vida cotidiana, forzándolos a ser partícipes y no solo a vivir como personas pasivas que aceptan lo que su círculo más cercano les ofrece. Su objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y la cooperación entre los alumnos, y mejorar la calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo. Hola nuevamente, continuamos en el Club de la Galaxia. Y seguimos aquí en San Andrés Tuxtla, Veracruz, porque las sorpresas no se acaban. Y tampoco los lugares que visitar, pues hay para cada gusto. Aunque en su mayoría son bellezas naturales, es algo que tienes que ver. Uno de los mayores atractivos es la cascada del Salto de Yipantla, que está representada en el escudo del municipio. Se encuentra a 12 kilómetros de la cabecera municipal, mide 50 metros de alto y su nombre significa Salto de Tres Chorros. Puedes disfrutar de su vista desde el mirador o bajar hasta la base y gozar de la brisa y de un espectáculo inolvidable. Además, en primavera y en verano se puede ir al río que está abajo en la base para darse un chapuzón. También podemos visitar un lugar conocido como la Laguna Encantada. Se llama así porque contra lo normal, en épocas de lluvia el nivel del agua en vez de subir, baja. Y en época de sequías aumenta el nivel del agua produciendo un fenómeno natural único. También puedes encontrar playas de blanca arena como puede ser Roca Partida. Está en la localidad de Arroyo de Lisa. Es una playa con un gran acantilado que se formó por el choque de la lava con el mar. Ahí podrás nadar y pasar el rato con tu familia, pero además también podrás encontrar un tesoro pirata. Dice la leyenda que el pirata Lorencillo, el mismo que atacó el puerto de Veracruz, escondió sus tesoros en esta región. Muchos visitantes se meten a las cuevas de las cercanías, pero ninguno ha tenido la suerte de encontrarlo. Y todavía nos falta hablarles de la fiesta de San Andrés, que es muy colorida y se celebra los últimos días de noviembre. Sale el todo de carrizo, las mojigangas y globos de papel china y mucha comida sabrosa. Como los frijolitos con chonegui, el puerco alacuyo, los tamales, y momogo, chochogo, chagalapoli y lama. Pero bueno, es una lástima, pero el tiempo se ha acabado, aunque esperamos verlos nuevamente. Sí, los esperamos en San Andrés Tuxtla y recuerden que todavía hay muchas cosas que descubrir en el Club de la Galaxia.